Esta semana, cuando hicimos el análisis sobre Bitcoin para 2023, te hablé de aquella propuesta de los Covenants que se hizo el año pasado y que se pretende explicar de mejor manera en una fecha posterior. Por el momento no tenemos más información al respecto, pero lo que sí tenemos es una nueva propuesta que busca mejorar esto de los Covenants específicamente para crear bóvedas en Bitcoin, y de esto quiero que platiquemos el día de hoy en el 709 de Bitcoin en español. Comenzamos. El precio de Bitcoin tuvo un movimiento muy interesante. De hecho, poco antes de que me pusiera yo a grabar, llegó primero al nivel de los 18,000 que yo tengo aquí marcado como zona de resistencia. De hecho, llegó prácticamente al milímetro y ahí fue donde cerró, bueno, un poquito por debajo, pero ya tocando esta línea con la mecha, cerró la vela del día de ayer, y ya la vela de hoy comienza rompiendo esta zona de resistencia, pero todavía al nivel de la mecha que te comentaba yo el día de ayer, que tenemos un máximo de 18,391, y hasta el momento el precio de Bitcoin ha llegado a 18,298, así que muy pendientes. Es muy probable que para cuando escuches este episodio ya tengamos una confirmación un poquito más acertada. Recuerda que aquí tenemos un nivel de resistencia bastante importante. Por un lado, esta línea que ya tenemos en los $18,000, por otro lado la media móvil de 20 periodos en el marco temporal de una semana, que esto no se puede confirmar hasta que pues cierre y abra la próxima vela en el marco, por supuesto, de una semana. Así que hay que tener cuidado, porque esto también podría llegar a ser una trampa, o por otro lado podría llegar a ser un movimiento que ya confirme pues una ligera recuperación. No sabemos hasta dónde, no sabemos si esto sería el inicio ya del movimiento de recuperación alcista. Yo no lo veo así todavía. Para mí está llegando al punto donde yo te vine comentando a lo largo de esta semana. Aquí va a encontrar una fuerte resistencia y va a comenzar a bajar, espero yo, para buscar nuevos mínimos. Pero bueno, ya te planteé más o menos ambos escenarios y vamos a ver qué es lo que ocurre. Muy pendiente, sobre todo si estás operando en el corto plazo, pues vamos a ver en este momento un punto decisivo en el que tienes que cuidar mucho tus operaciones. Vámonos con la información, y antes de pasar al tema central del día de hoy, quiero hablarte sobre una nota de un Bitcoin falso, del que casi nunca hablo porque la verdad es que no hay nada bueno que decir al respecto, pero hoy es una noticia que te quiero comentar. Estoy hablando de Bitcoin Satoshi Vision, que es la bifurcación de Bitcoin, y que está dirigida por el impostor de Craig Wright, quien se ha autonombrado como Satoshi Nakamoto en el pasado, pero ha sido incapaz de probarlo. Bueno, hoy este proyecto es noticia sobre todo porque después de ya haber sido deslistado desde el año pasado de varias casas de cambio centralizadas, sale la noticia ahora de que Robinhood, uno de los exchanges que todavía conservaba en sus filas a esta moneda de BSV y que alojaba una gran cantidad del circulante, ha publicado que también lo va a dejar de aceptar. Y hay dos versiones que pude encontrar, o puede ser una pero con un complemento adicional. La primera de ellas, la que pude ver en todos lados, es sobre la mira que tiene encima Robinhood por parte de la SEC, a lo que en respuesta a esta plataforma quiere reducir su exposición y su nivel de riesgo con esta clase de activos. La mayoría de notas al respecto que encontré terminan con esta conclusión. Sin embargo, también hay un complemento que quiero comentar porque es muy importante, sobre todo si lo identificas en cualquier otro proyecto cripto. Y es que en una actualización que se está trabajando para BSV se propone la creación de un grupo centralizado de validadores que puedan tomar decisiones de reversión de transacciones de acuerdo a ciertos criterios que por supuesto pues van a venir por parte de este grupo de personas. Esto hace que cualquier casa de cambio pueda perder el control sobre los fondos depositados por temas del criterio de este grupo de personas, y esto los envolvería en problemas con el usuario final, quien al ver por ejemplo que sus Bitcoin SB desaparecieran, pues le reclamaría la pérdida hacia el exchange y no directamente hacia la organización de estas personas, que son los que estarían revirtiéndolo, sino que ellos se dirigirían al exchange pues agregándole problemas a esta plataforma. Así que esto puede ser parte de la reducción de riesgo a la que hacen mención en la mayoría de notas. De hecho, proviene del comunicado oficial que hizo Robinhood, porque definitivamente es un riesgo bastante grande que tendría que asumir cualquier casa de cambio que acepte a esta criptomoneda. Yo considero a Bitcoin Cash y a Bitcoin Satoshi Vision como temas del pasado, como shitcoins olvidadas de las que ya no se habla. Sin embargo, debo de confesar que ocasionalmente, quizás, no lo sé, una vez cada 3 meses, voy a decir, alguien me hace llegar un comentario resaltando lo que considera una ventaja sobre cualquiera de estos dos proyectos encima de Bitcoin. Y por supuesto lo han hecho utilizando argumentos desgastados que ya se han tocado una y otra vez desde que estos dos proyectos salieron a la luz.
No sé si en la comunidad de descentralizados alguien tenga todavía confianza en alguno de estos dos proyectos, pero de ser así, pues tomen sus precauciones, porque en este caso Bitcoin Satoshi Vision difícilmente logrará retomar el camino, si es que alguna vez lo tuvo, claro. Y es altamente probable que los poseedores de estas shitcoins terminen con pérdidas, así que mucha precaución. Y por último, destacar que si tú llegas a ver esto de que exista un grupo cerrado de personas que tienen la autoridad para considerar una transacción como no válida en cualquier otro proyecto cripto, esa es una bandera roja que debes atender de inmediato. Pasemos ahora sí al verdadero Bitcoin, el cual tiene algo que contarnos, y es que ya te había platicado de la BIP 119 que se propuso el año pasado, buscando ofrecer covenants, que son una especie de contratos inteligentes pero bastante limitados, los cuales permitían ofrecer características en Bitcoin, como por ejemplo el caso de las bóvedas, un lugar en donde los Bitcoins se puedan guardar y no puedan salir a menos que se cumplan ciertas condiciones. Te he platicado que desde mi entendimiento, que no es técnico por supuesto, a mí me gusta la propuesta porque pienso que esto puede abrir la puerta hacia contratos inteligentes a nivel de protocolo, o sea, no utilizando una DeFi, que permitan realizar préstamos colateralizados y todo dentro de la propia blockchain de Bitcoin. Sin embargo, los desarrolladores y quienes analizaron esta propuesta no parecen convencidos y expusieron los posibles riesgos a los que nos podríamos enfrentar en caso de implementar estos covenants. Como respuesta, Jeremy, el autor de esta propuesta, dijo que no era así, pero que se daría el tiempo para ofrecer una mejor explicación. Hasta el momento no sé nada al respecto después de esto, no sé si en verdad sigue trabajando en ello, pero es lo último que personalmente supe. El punto es que otro desarrollador está convencido de que la utilidad de las bóvedas es grande y que las necesitamos para mejorar e incluso llegar a reemplazar en algún punto el uso actual de la manera en la que custodiamos Bitcoin. Estas bóvedas dejarían de dar tanto peso al covenant, o sea, al contrato, para centrarse en una forma de sacar provecho específicamente a estas bóvedas. James O'Byrne, que es la persona que está detrás de esta idea, publicó ya su investigación y el borrador de su propuesta, la cual no me ha dado tiempo de leerlo antes de grabar esta nota y tampoco es tan corto que digamos, así que me lo debo de tomar con calma. De cualquier forma, te voy a dejar el enlace al documento original en las notas de este programa por si lo quieres leer. A mí me parece muy interesante este tipo de implementaciones. Se dice que la forma de salvaguardar la custodia de nuestros bitcoins hoy en día es muy complicada, sobre todo por el tema de las palabras de recuperación y el cuidado de estas. A lo largo de la existencia de Bitcoin se han propuesto diversas formas de poder almacenar nuestros Bitcoins, pero ninguna ha superado hasta el momento a la semilla de recuperación como forma de acceder a la clave privada hasta este momento. La idea de una bóveda a mí me suena muy interesante, sin embargo hay que analizar qué posibles malos usos se le puede llegar a dar, porque de hecho este fue el punto de fallo de la propuesta de Jeremy del año pasado, que un usuario malintencionado podría crear, por ejemplo, condiciones de loop infinito, o el que más llegué a ver, que era la posibilidad de que un exchange no te diera tus criptomonedas. Este último a mí me parece algo absurdo porque los covenants no existen hoy en día en Bitcoin y cuántas plataformas se han quedado con los Bitcoins de los usuarios cuando tienen problemas, así que no necesitan esto para bloquear los fondos de los usuarios. Desde lo que yo alcancé a comprender en aquel entonces con la propuesta de Jeremy es que siempre se necesitaba especificar una dirección de salida cuando se requería un covenant. De hecho, cuando un usuario hacía la petición de retiro a un exchange ni siquiera era necesario el uso de los covenants, por lo que no sé de dónde proviene este miedo, pero de nuevo, yo no soy un desarrollador ni una persona técnica, así que si estas personas que sí lo son lo pensaron, pues por algo será, ¿no? Además también había un problema con la condicional a futuro por el hecho de que no se sabe qué comisión se requeriría para realizar una transacción llegado el momento en el que se cumpla la condición, porque esto sería a futuro. Esto podría dejar por un lado bloqueada la transacción por varias horas e incluso por varios días. Y si la condición pusiera una fecha fija y ese día no se puede realizar la transacción por el tema de las comisiones, aquí me pregunto qué pasaría. ¿Se quedaría bloqueado el balance para siempre porque esta condición ya nunca se podrá volver a cumplir porque la fecha o la altura en el bloque ya jamás se puede volver a repetir? ¿O bien tendría una orden de cancelación de que si la primera condición no se cumple, pues ocurriría esto otro, ¿no? Yo creo que esto sería lo más lógico, pero de nuevo, precisamente es parte de lo que hay que considerar cuando se está hablando de condicionales. Regresando a la propuesta, se dice que quieren dejar en segundo término este tema de los covenants o las condicionales, pero yo me pregunto cómo van a lograr esto si para poder estipular
ciertas condiciones las cuales tienen que cumplirse para que la bóveda pueda liberar el balance, se requiere precisamente de una condicional. Es ahí donde me surge a mí la curiosidad de, bueno, ¿cómo piensa este desarrollador resolver este problema? Y con el tema de las comisiones que te comentaba hace un momento, dice que lo que haría sería tomar comisiones de varias transacciones que aún no están confirmadas en lugar de una comisión propia de la transacción. Esto tampoco lo alcanzo a entender porque no sé cómo tomaría pues un balance que no le pertenece o que no es suyo. No sé muy bien cómo funcionaría esto, pero supongo que todo esto viene explicado precisamente en el documento oficial que nos comparten y que en la versión de video de este podcast puedes estar viendo en este momento. Me daré a la tarea de leerlo. No prometo darte mi conclusión en el corto plazo porque en primera está en inglés y no soy tan fluido leyendo en este idioma, y seguramente va a contener detalles técnicos que voy a tener que detenerme a investigar para poder comprender a fondo. Pero conforme vaya entendiendo, te voy a ir compartiendo mis impresiones, por supuesto que aquí en este podcast. ¿A ti qué te parece descentralizado? ¿Se te hace complicado o te sientes inseguro cuando resguardas tus palabras de recuperación en un papel y tienes ese papel en tu casa? ¿Sientes inseguridad por posiblemente haber escrito mal una palabra o que no llegues a entender tu propia letra cuando necesites utilizar esta semilla? Bien, pues este fue el tema de hoy, del cual si tienes algún comentario me encantará leerlo, ya sea en los comentarios de la plataforma en la que me estés escuchando o bien en el grupo de Discord. Te voy a dejar enlaces interesantes en las notas del programa. Hoy subo nueva clase a cursosbitcoin.com. Ayer publiqué una nueva entrada en la newsletter, así que te recomiendo que la pases a checar porque es muy interesante. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta mañana.